Muy buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Lilia Bisbal Villanueva y el día de hoy les voy a hablar acerca de la obediencia y conformidad y también voy a explicar el experimento de Ash. Empecemos con la obediencia. Según el psicólogo social Sergei Moscovici, la obediencia es una influencia social en el cual una persona puede cambiar su conducta a fin de someterse a la influencia de un ser, digamos, una persona superior o de una persona que posea autoridad legítima. En la conformidad es el comportamiento resultante del cambio de actitudes o de acciones al haberse sometido a la influencia de un grupo, ya sea un grupo real o imaginario. Y esto a pesar de tener una idea distinta o un pensamiento distinto de los demás o estar en contra de ellos. Vamos a ver la diferencia entre obediencia y conformidad. Entonces, en la obediencia, la influencia es un superior, o como había explicado antes, alguien que tenga autoridad legítima. En la conformidad, es alguien con el mismo estatus en el grupo. En la obediencia hay voluntad explícita de ejercer influencia y esperar sumisión a la autoridad. En la conformidad no existe esta sumisión ni influencia en contra del sujeto, pues uno puede ejercer influencia sin quererlo y sin saber. En la obediencia, las tareas del sujeto superior son muy distintas a las que la persona que se somete a él, ¿no? Que vendría a ser la persona que obedece. En la conformidad, los sujetos, como es un grupo, tienen un comportamiento semejante. Ahora, voy a explicar el experimento de Ash que puede darnos una mejor idea de qué es la conformidad. Para la obediencia, sugiero ver el experimento de Milgram, el cual lo explica de una mejor manera. Entonces, el experimento de Ash consiste en lo siguiente. Él utilizó unas tarjetas en las cuales habían que comparar la primera línea con las tres siguientes. Solo las personas tenían que decir cuál línea era semejante a las tres de acá. Él escogió 6 personas, de las cuales 5 eran sus cómplices. Una de ellas era el sujeto de estudio. Como podemos ver, era el penúltimo. Ash le dijo a sus cómplices que debían dar respuestas erróneas. El sujeto no sabía nada de lo que estaba pasando. Como primera medida, Ash empezó a pasar las tarjetas y las 2 primeras veces los sujetos cómplices dijeron la respuesta correcta. Pero a la tercera vez ya empezaron a decir respuestas erróneas. El sujeto de estudio se sentía un poco confundido, como esta línea no es la segunda, sino la tercera, un ejemplo. Pero a pesar de que él sabía que no era lo correcto, él empezó a decir las mismas respuestas que sus compañeros. Con este experimento, Ash se dio cuenta que el 37% de los casos siguieron a los demás del grupo. En segunda medida, se escogió a otro sujeto y él, a ver que sus compañeros a la primera no siguen o no dan las respuestas correctas, él sí dice la respuesta correcta. Entonces sus compañeros los miraron así todos extrañados y él empezó a sentirse mal. De ahí, a la segunda vez, entonces él ya empezó a decir las respuestas erróneas igual que sus compañeros. Y esto porque él quería evitar la incomodidad de contradecir a los restos del grupo o de sentirse él incómodo con los demás. De tercera medida, otro sujeto ya se le da un compañero. Con este experimento, Ash se dio cuenta que cuando una persona se encuentra apoyada, ¿no? que hay alguien que tiene el mismo pensamiento de él, entonces ya el grupo ya se puede ser un poco separado, ¿no? Ya no hay tanto seguimiento a las otras personas. Aquí la adherencia del grupo cayó de 37 a 5%. Aquí se demostró que no tanto influye la cantidad de integrantes en un grupo, sino la unanimidad de la oposición que hay entre ellos. Cuando esta unanimidad se ve desbalanceada, entonces el poder de un grupo cae considerablemente. En otra medida, otro sujeto se le dijo que había llegado tarde y que entonces tenía que escribir en una hoja sus respuestas. Al igual que los experimentos anteriores, también fue sometido a las respuestas erróneas de los demás. Pero aquí disminuyó mucho más la conformidad
de la persona. Esto se redujo a 2/3 porque como ya los demás no podían ver sus respuestas, él estaba en privado escribiendo sus respuestas, entonces se sentía más libre de poder decir su opinión. Ahora, con todos estos experimentos y estos términos de obediencia y conformidad, podemos decir entonces que las personas, a pesar de saber una verdad, no la van a decir con tal de someterse a un grupo, ¿no? Para que no verse excluidos de ellos. Y con esto debemos tener mucho cuidado porque esto puede tener una influencia negativa en el caso del consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Que una persona puede decir que si él lo hace, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, por miedo a sentirse excluido, son capaces de hacer estas acciones que ellos saben que son malas, pero por querer agradar al grupo, entonces lo hacen de igual manera. Entonces, esta ha sido mi exposición y espero que se haya comprendido muy bien. Muchas gracias.